Buenas tardes a todos y bienvenidos a Descubrimiento en Acción, nuestra serie de eventos en español presentado a ustedes por la División de Investigación de Florida Atlantic University. Mi nombre es Carter Koppelman, soy profesor asistente de Sociología en la Facultad de Artes y Letras y hoy voy a ser el moderador de este evento. Este mes estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y en FAU estamos muy orgullosos de ser la universidad más diversa del sistema estatal de Florida y una de las más diversas del país. Con más de 25% de estudiantes de pregrado hispanos, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha designado a FAU como una institución de servicio para hispanos. Y como parte de nuestra misión, esta serie busca compartir el trabajo académico que realizamos en FAU con la comunidad más allá de nuestro campus. Antes de empezar, voy a darles algunas instrucciones para el webinar. Debido al número de asistentes, mantendremos sus micrófonos desactivados. Sin embargo, estamos muy interesados en recibir sus preguntas. Si colocan el mouse en la parte inferior de la pantalla, verán un botón de preguntas y respuestas marcado como Q&A. Si ustedes hacen clic en ese botón, podrán escribir sus preguntas en ese espacio. Y al final de la presentación, yo se las transmitiré a la doctora Godón para que ella dé sus respuestas en vivo. Revisaremos tantas preguntas como el tiempo lo permita, pero si no tenemos tiempo suficiente para responder a todas, las recopilaremos y publicaremos las respuestas en el sitio web juntas con la grabación de esta presentación. Ahora es un gran placer para mí presentarles a la doctora Nuria Godón, profesora titular de español en Florida Atlantic University. La doctora Godón se licenció de la Universidad Santiago de Compostela y se doctoró de la Universidad de Colorado en Boulder. Su investigación gira en torno a teorías de masoquismo, género, sexualidad e identidad cultural en los estudios hispánicos modernos, especialmente en el contexto de España. Entre sus publicaciones destaca su libro La pasión esclava, alianzas masoquistas en la regenta y 2 volúmenes sobre sexualidades periféricas en el mundo hispano. Parte de su nueva línea de investigación se centra en la representación del indiano, del cual nos viene a hablar hoy. Doctora Godón. Bueno, muchísimas gracias, Carter, por la presentación. Bien, y gracias a todos los que están aquí. He podido ver en la lista de participantes que había que hay varios niveles. Bien, entonces voy a intentar hacer una presentación que empiece explicando qué es un indiano, ¿no? A un nivel muy básico, y poco a poco lo voy a ir complicando. Voy a compartir bien la pantalla para que así podamos acceder a la presentación. Bien, imagino que ahora ya tienen ahí la presentación, la pueden ver. Bien. Y bueno, vamos a proceder empezando bien con qué es un indiano, ¿no? Bueno, vamos a entender lo que es un indiano a través de ese reducido número de españoles que se van a las Américas, ¿no? Y aquí tenemos pues una foto, vamos a ver si soy capaz de sacar esto aquí así, muy bien. Bueno, pues podemos ver exactamente la migración en masa, ¿no? Que partía, estamos hablando de la época de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y a la hora de pensar en qué es un indiano, bien, pues nos vamos a remitir precisamente a ese número, a ese reducido número, ¿no? De españoles que se iban a las Américas, que amasan una riqueza en ese continente, principalmente en las Américas, porque también se le llamaba indianos a aquellos que finalmente acabaron viniendo de Filipinas, y que tras una significativa estancia en estas otras tierras, en las tierras de ultramar, regresan con grandes fortunas a la península ibérica, ¿no? Y esto va sucediendo a lo largo de varios siglos, ¿no? Desde el siglo XVI prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en la segunda imagen que tenemos aquí, podéis ver en esa vuelta de dónde procedían la mayoría de los indianos, bien, en ese regreso cuando sucedió el crack del 29, ¿no?
Bien, vamos a seguir bien, con una de las representaciones pictóricas del indiano, bien, y esta es de Juan Bautista Fierro, que presenta precisamente los elementos con los que se tipifica al indiano, ¿no? En un retrato de familia a la llegada del hogar. Los rasgos distintivos del atuendo del indiano en la época finisecular son indicativos de su estancia en las tierras de ultramar, ¿no? Los sombreros de jipijapa, que podemos ver aquí, bien, los tejidos y el material del color claro de su ropaje y de su calzado, el gran bigote y aquellos otros artículos y adornos tales como el puro de habano, las palmeras tropicales, los pesados baúles que traían, los papagayos y determinadas joyas, ¿no? Como anillos, relojes de cadena, junto a la casa, ¿no? Aquí lo están esperando, bien, son los elementos que complementan, ¿no? Esta caracterización. Tras esta imagen conviene no pasar por alto el legado colonial más obvio vinculado al indiano, ¿no? Y me refiero a componentes, por ejemplo, de carácter lingüístico, bien, como por ejemplo recogidos en expresiones como hacer las Américas, para decir hacerse rico, más se perdió en Cuba, ¿no? Para referirse a tranquilo, podría ser peor, estar de jauja o ser jauja, tener suerte o ser próspero y abundante, valer un potosí, ¿no? En esa gran apreciación de algo, irse al carajo, mandar al carajo, ¿no? Que algo salga mal, o bueno, no sé si tengo que explicar lo que mandar al carajo a alguien significa, pero sí procede precisamente, bien, de los barcos que partían para las Américas, y aquí podemos ver el carajo, ¿no? Era casi como un castigo que podía recibir la gente cuando se portaba mal y tenía que otear las tierras, ¿no? Donde hacía mucho frío precisamente. Aparte de esos componentes, hay otros de carácter musical, bien, y de distintos tipos de danza, ¿no? Como puede ser el tango, que vamos a traer, bueno, que los españoles también traen de las Américas, las danzas habaneras, las rancheras y otros componentes también de entretenimiento, ¿no? Como el billar. En esta caracterización, bien, digamos que el indiano lleva consigo a España una transculturación, ¿no? Y estoy utilizando el término como Fernando Ortiz nos lo presenta, ¿no? Como sincretismo de culturas. De hecho, ni el llamado desastre del 98, con el que en España se refiere la pérdida a las últimas colonias, ni las acusaciones de desculturalización atadas a políticas regionalistas o nacionalistas en España impedirán que la música venida de las Américas, como estos tipos de música, siga compartiendo espacio principal en romerías con danzas primas y con muñeiras. También en los casinos los juegos de cartas alternarán con el otro nuevo entretenimiento de billar, ¿bien? Mientras el café cultivado en las Américas, el azúcar y el chocolate continuarán animando alrededor de una mesa las conversaciones de todo tipo, ¿no? No se recibirán con el mismo gusto, sin embargo, los modismos lingüísticos americanos en lengua española, ¿no? Papa, frijol, maní, percibidos en ocasiones como, bueno, a veces más que percibidos en ocasiones como extranjerismos, digamos que como una contaminación léxica que viene a minar un poco otras lenguas habladas en el norte de España, ¿no? De su patrimonio arquitectónico, bien, y aquí tenemos algunos de los ejemplos con los que, de los que se ha denominado la arquitectura indiana, ¿no? Dan buena cuenta muchísimos críticos, ¿no? Pero también hay que pensar que en esta arquitectura, que se llega a llamar arquitectura indiana, no se recogen siempre otras construcciones que los indianos
en la que los indianos también tienen un gran papel, ¿no? Porque están sostenidas precisamente gracias a ese capital indiano. Entre estas otras construcciones hablamos también de escuelas, de cines, de casinos, de salas de baile, de hospitales, de cementerios y vías férreas, carreteras, jardines públicos, ¿no? Prácticamente todo ello responde a finales del siglo XIX a un auge del mecenazgo de proyectos comunitarios que viene a contrarrestar la imagen tipificada y negativa que el indiano arrastraba desde el siglo de oro, ¿no? De hecho, la labor arquitectónica indiana de finales del siglo XIX suponía, en palabras de Anatol Seoane y de Ardaz Suárez, la materialización arquitectónica de sueños individuales y colectivos de los que emigraron en busca de un futuro mejor. Sin duda, esta herencia atestigua el desarrollo de un país como España, que se ha venido nutriendo a lo largo de los siglos de movimientos migratorios, sujetos, cabe matizar, no solo a los sueños de muchos, sino también a las pesadillas que supusieron para otros la existencia de algunos pocos que, sin escrúpulos, forjaron su fortuna sobre la esclavitud, el maltrato laboral y todo tipo de contrabando, desde el del arte hasta el del tráfico humano. Aquí presento la figura del indiano, unos dibujos, ¿no?, que van acompañados a varios textos costumbristas del siglo XIX. Bien, os invito a visitar la página web de Mary Coffey, bien, que recoge y establece un maravilloso análisis de estas figuras. Bien, pero sí me he ido a su página web para presentar, ¿no?, un poco la evolución del indiano. Y esta es la evolución del siglo XIX, ¿no?, porque realmente en el siglo de oro quizás esta fuese la última imagen, fuese la que más acompañaría a los textos del siglo de oro, ¿no? En todo caso, estas figuras valen para poder ver un poco, para poder establecer esas relaciones, ¿no?, que podían ser los sueños de algunos y también las pesadillas de otros, ¿no? Desde el inicio del nuevo milenio, los nutrientes de la imagen positiva del indiano sobresalen en el resurgir de esta figura, ¿no? A las diversas localidades de diferentes comunidades autónomas, ¿no?, como Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias y Cataluña, precisamente comunidades autónomas donde el indiano tuvo una mayor presencia, ¿no?, en el siglo XXI van a rendir también homenaje a la figura del indiano, ¿no? Y vamos a ver ahí, ¿no? Bien. Ok, tenemos la imagen del indiano como impulsor de la economía local y de la educación, bien, que se va a retomar precisamente en lo que se van a llamar las rutas turísticas del indiano, ofrecidas en estas regiones del norte gracias al importante patrimonio indiano. A las rutas del indiano se han sumado en los últimos años también un importante número de celebraciones, entre las cuales destacan eso, pues el Ribadeo indiano, Ares indiano, la Feria del Indiano de Colombres, de Boal, la Semana Indiana de Somao, la Feria de Indianos de Begur o la del Carnaval de los Indianos en Canarias. La promoción de estas celebraciones se centra mayoritariamente en la rememorización, del indiano como agente de renovación cultural, social y política. Las fiestas de representación colectiva en las que locales y turistas participan disfrazándose de tonos claros, de acuerdo a la imagen arquetípica del indiano finesecular, atiende a la función de solidaridad social que Émile Durkheim observaba al estudiar la relación entre mito y sociedad. Para el sociólogo francés, ciertos mitos refieren un modo de narrar el mundo a través de unas creencias morales que no deben caer en el olvido, puesto que vienen a fortalecer la identidad colectiva, ¿no? Y aquí tenemos pues una foto de una de esas fiestas, ¿no?, y celebraciones de esa identidad colectiva y de esa transculturación también de la que nos hablaba Ortiz, ¿verdad?
Dentro de las creencias morales, la nueva recreación del mito enfatiza las bondades de los indianos. A través de una mirada nostálgica del pasado, se celebra el mito del indiano benefactor que regresa a España tras hacer las Américas, sin ofrecer demasiado espacio al mito en su vertiente negativa. Sin embargo, a finales de la segunda década del milenio y procedente también de las Américas, el movimiento de Black Lives Matter viene a despertar el sentido de justicia social dentro del contexto global. Su representación en España acentúa la retirada de algunos de los monumentos que conmemoran a aquellos indianos de fin de siglo cuyas fortunas se erigieron sobre el negocio tan ilegal como lucrativo de la esclavitud. Y prácticamente esto hace también que se redirija la mirada hacia la vertiente negativa del mito, ¿no? Que sigue, no obstante, compartiendo espacio con la positiva, ¿no? Nunca dejan realmente de compartir espacio. Pero lejos de entrar en la compleja figura histórica del indiano, recogidas magníficamente en bibliografías y en obras pues, que podéis ver aquí, ¿no? De José Manuel Núñez Seixas, de Luis Sazatornil Ruiz, de Carmen Bonet y de Akiko Suchilla, ¿no? Mi investigación se va a ocupar precisamente de la representación artística y fine secular del indiano en el noroeste de España, ¿no? Y lo voy a acotar en esta charla a las regiones colindantes de Galicia y de Asturias. A través del análisis de diferentes producciones culturales, y lo que hago es recoger estampas, murales, dibujos, artículos de opinión, novelas, cuentos, teatro, atiendo a las reformulaciones que dan lugar a la bifurcación de la imagen del indiano en su representación negativa y positiva. La imagen negativa del indiano resulta crucial para exponer los tintes positivos con los que se renegocia en el imaginario social la mejor integración del indiano. Se hace mediante una visible o durante un visible aprecio a las raíces, al deseo de regreso a la comunidad de la que se parte y a los proyectos de modernización. Bien. A través del estudio de diversos textos presento cómo el indiano va a cumplir o pasa a cumplir una función social acorde con la ideología de la España imperial, tanto de corte liberal como conservador. ¿Y por qué? Porque esta España imperial, ¿no? Es precisamente la reticente, ¿no? A esa pérdida de los frutos que brindaba la soberanía. El visto como hombre de mundo, filantrópico e innovador, proyecta la ansiada imagen de renovación y cambio social mediante el trabajo y la actividad económica. La pregunta es si la creación de este nuevo mito viene a reforzar las viejas relaciones de poder por medio de su integración en ellas, o si por lo contrario su representación se liga a un nuevo modo de reimaginar España, ¿no? Y eso es prácticamente en lo que estoy trabajando y lo que trato de dilucidar. El modelo negativo del indiano, vamos a empezar por el modelo negativo, arranca en parte de la imagen estereotipada que genera el siglo de oro y que populariza la comedia del barroco. El talante cómico sobre el que se retrataba al petulante, bruto, empoderado y acaudalado indiano, bien, deja entrever en la época de fin de siglo la faceta más sombría del indiano, relacionándolo en ocasiones con la trata, el juego ilegal, el tráfico humano de esclavos a las Américas y la violencia de género dentro de matrimonios de conveniencia. En gran medida, la imagen negativa del indiano en la metrópolis aparece por un lado vinculada a la improductividad del status quo al que el indiano se suma, y por otro ligado al desprecio a las tradiciones socioculturales del suelo natal. En este último caso, la labor gráfica y pictórica del gallego Alfonso Rodríguez Castelao, que tenemos justo en pantalla, caló de manera muy directa en el imaginario de una población con un fuerte índice de analfabetismo,
Reflexión de un indiano y Regreso del indiano, de 1916, difunden el mito en su vertiente negativa. Ambas imágenes marcan la exhibición de poder del indiano ante el lugareño, desde la contraposición de vestimenta y de complementos. Bien, vamos a ver de nuevo, bien, tenemos el papagayo, el bastón, el habano, el reloj de oro de uno frente al viejo paraguas, bien, y al forro, que no se ve muy bien por aquí, pero al forro de un bolsillo vacío del otro, ¿verdad? Ambas imágenes, bien, dan cuenta también de la observadora mirada de un niño, ¿no? Como modelo o hacia el modelo de referencia del triunfador, ¿no? Aquí tenemos a este niño escondido que mira a este indiano que llega, bien, y aquí, bien, podemos ver esa otra mirada también. Y finalmente, y este es un detalle de uno de los murales, podemos ver también pues la espalda casi partida por ese baúl, ataúd, ¿no? De unas riquezas a las que se rinde culto procesionario con la esperanza de que vengan a multiplicarse y el temor a que se conviertan también en mausoleo, ¿no? En lo alto del monte y que no sirvan realmente para beneficio de la población. Por su parte, la integración de la frase a pie de estampa en reflexión de un indiano, qué falta de civilización, ya ni los moros toman puerco y aquí se puja un jamón para las Américas, África empieza en los Apeninos, según dijo Jehová, esta es la frase, ¿no? Añade dos factores más, ¿no? El desprecio a la tradición y en el plano sociolingüístico la jerga mixta y asociada, no sin sorna, a la palabrería ignorante del que se pretende culto y que en este área del territorio se destaca precisamente por esa mezcla de variantes, ¿verdad?, entre el español y los dejes gallegos. La representación de la vertiente satírico-burlesca del indiano ha generado en algunas ocasiones la protesta de historiadores y de literatos que un siglo más tarde, en el siglo XX, denuncian como ceguera literaria, injusticia poética y hasta prostitución, ese ha sido uno de los términos también, la imagen satírica del indiano, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar esta imagen satírica en obras tan célebres como aquellas que publica Armando Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán, Ramón Pérez de Ayala y Alfonso Rodríguez Castelao, ¿no?, por mencionar algunos de los autores de Asturias y de Galicia. En el punto de mira de estas acusaciones destaca la obra cumbre del siglo XIX, ¿no?, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, en la caracterización de Fruto Redondo, el advenedizo indiano procedente de Matanzas, cuyos negocios en las Antillas no han sido hasta el momento enfatizados por la crítica, pese a que pasaban por ir a, y voy a citar, buscar negros al África y comprarlos y venderlos a espaldas de la ley. Bien. La caracterización de Fruto Redondo, bien, bien podría acompañar la imagen costumbrista del indiano que nos presentaba Mary Coffey, ¿verdad? Y presentado como ese otro colonial también. Fruto Redondo retorna después de 12 años a la península convertido en Don, ¿verdad? En el nuevo rico más acaudalado de la ciudad, para exhibir su potencial económico, ¿ya? Y podemos leer, ¿no?, esta cita: el deseado y temido venía dispuesto a edificar el mejor chalet de Vetusta, a tener los mejores coches de Vetusta, a ser diputado por Vetusta y a casarse con la mujer más guapa de Vetusta. Vio a Anita, le dijeron que aquella era la hermosura del pueblo y se sintió herido de punta de amor. Se le advirtió que no le bastaban sus onzas para conquistar aquella plaza, entonces se enamoró mucho más. Bien, fin de cita. De ahí que pida la mano
de la que el pueblo considera la perla de Vetusta, ¿no? En un guiño alegórico a Cuba, pues como nos recuerdan Gertrudis Gómez de Avellaneda y José Martí, Cuba, la denominada perla del mar y la perla de las Antillas, era también una fuente de poder en el imaginario colectivo. No obstante, bien, la negativa de la protagonista, de Ana, y su búsqueda de alternativas con las que logra escapar a los desmedidos sueños del indiano, redobla la burla clariniana sobre la historia triunfal de los indianos, que también observamos en la descripción que Clarín hace del barrio de la colonia, ¿verdad? Y de la familia Páez, ¿no? Que también son precisamente una familia de indianos que regresan en 1868 al estallido de esa primera guerra entre Cuba y la metrópolis, ¿verdad? Por otro lado, el dudoso origen de la riqueza de las grandes fortunas indianas se anota directamente en Vampiro, al incidir en Vampiro, perdón, vamos a pasar por aquí, en un cuento de Pardo Bazán, bien, al incidir en que, y voy a citar bien otra vez, caudal como el de Don Fortunato no se encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan las dos tapas, entre las dos tapas de la maleta. Solo que, ¿quién se mete a investigar el origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo, se disfrutan y no se preguntan sus causas, ¿no? El cuestionamiento de la historia triunfal no supone entonces un problema bajo los parámetros de la moral utilitaria que rigen la sociedad y que la autora gallega también deja al descubierto mediante la incorporación de un elemento fantástico, ¿no? El indiano como espectro procedente de otro mundo, ¿no? El tropo del indiano en este cuento bien, va a condensar precisamente el tópico de el viejo y la niña, bien, va a haber también el viejo como un uso inmortal, bien, del poder establecido. También se van a denunciar las complicidades, ¿no?, en la abusiva explotación de otros territorios alegorizados muchas veces mediante los cuerpos femeninos colonizados, ¿no? Y finalmente vamos a tener en este cuento también cómo el indiano llega de Cuba a España, cómo va a seguir explotando los cuerpos, ¿no?, a través del cuerpo femenino en España, y cómo una vez que el pueblo trata de echarlo, bien, mira ya hacia otros pueblos del sur, ¿no?, remitiendo un poco a África. En este sentido, el indiano, bien, que viene a explotar los cuerpos en este caso, pues de las jovencitas, va a seguir haciéndolo en cualquier pueblo, ¿no?, por así decirlo. Tenemos también aquí puesto la imagen también de las medias rojas, ¿no?, en este intento de la protagonista de visualizar también las Américas, ¿no?, y ese cruzar el charco como una nueva posibilidad, bien, de hacerse rica, sin darse cuenta de que puede estar cayendo precisamente en una red de prostitución, ¿no? Estos son los sueños y las pesadillas de las que hablábamos también al principio. Frente a este modelo negativo del indiano explotador, bien, y del indiano pues, pedante también y ostentoso, se nos va a presentar una nueva imagen, ¿no?, que va a ser la imagen positiva, de la que paso a hablar ahora. La imagen positiva del indiano comienza o va a comenzar a afianzarse en las últimas décadas del siglo XIX, cuando se presenta como benefactor social y agente modernizador. Es aquí cuando se inscribe la figura del indiano dentro del tema de la nación volcado, en el caso gallego y asturiano, ¿no?, dentro del debate de la tradición y de la modernidad. Precisamente a la luz de estos debates se puede leer, por ejemplo, la diferencia establecida en el artículo
artículo de opinión, La emigración y la cultura, que publica La Voz de Avilés en 1911. En el periódico se hace una separación tajante de los dos modelos del indiano, acorde a las diferencias entre el pasado y el presente. Los indianos cumplen ahora, bien, en el presente, una misión histórica de inyectadores de energía en el espíritu español deprimido, ¿no? Y estamos hablando de 1911 y la cola que trae pues la pérdida precisamente de las últimas colonias de ultramar en ese desastre del 98, ¿no? Prácticamente se relaciona al indiano con esa figura y con esa misión que tiene de perfilarlo como agente de socialización, bien, que vamos a ver precisamente en José Gutiérrez Solana, con esta otra figura del indiano muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? La cara amable de negociante y de benefactor, ¿no? Se nos presenta aquí con la vuelta del indiano, rodeado de las grandes personalidades en una mesa desde la cual se brinda y se da la bienvenida precisamente a esa integración dentro de la sociedad. Pese a los esfuerzos por bifurcar la imagen del indiano de acuerdo al pasado y imagen negativa y al presente, imagen positiva, lo cierto es que, como me dispongo a mostrar a través de diversas producciones culturales y como lo comenté ya anteriormente, el indiano aparecerá como depositario de las encrucijadas que traen consigo el debate de la tradición y de la modernidad, resaltando en su retorno el aprecio a las raíces y a la comunidad, sin que por ello merme el deseo de implementar en lugar de origen, en el lugar del origen del indiano, los proyectos de modernización que ha conocido en otros lares, ¿no? Implementar lo que ha traído de las Américas. Las dificultades que encuentra por el camino le plantearán, como veremos, una lucha interna ante las que en unas ocasiones vencerá y en otras se rendirá y en otras tantas se acomodará, ¿no? Transformándose en una imagen muy próxima a la del prototipo negativo con el que conviene no olvidar, sigue, ¿no? Compartiendo ese espacio. Una década más tarde de la publicación de La Regenta, Clarín va a romper también la representación satírico-burlesca de los sueños del indiano al publicar otro cuento, Boroña, ¿no? Y este cuento también se va a publicar en 1895, ¿no? Precisamente con el estallido de esa tercera guerra entre España y Cuba, ¿no? Sumándose así también a las referencias del conflicto colonial en pleno estallido, ¿no? de esta guerra. Clarín sigue la estela de su convecino asturiano, Eduardo González Velázquez, cuando ya él, en 1880, y al inicio del segundo conflicto de Cuba, publica Don Fabianes de las Cuestas Altas, ¿no? El retrato de González Velázquez se aventuraba precisamente a vindicar la imagen del buen indiano en búsqueda de comunión fraternal. En este relato él revelaba, ¿no?, que los mayores obstáculos a los que se debía enfrentar el indiano solidario, de talante modernizador y benefactor, inspirado por el amor y el deseo al arraigo del origen, eran precisamente la envidia y la falta de cooperación de sus coeterráneos en la mejora de las infraestructuras del pueblo. Esta actitud imposibilitaba el triunfo de la valía colectiva, en lo que invitaba a leerse dentro de un contexto histórico como crítica a la sociedad peninsular y alegoría política social al conflicto colonial. Bajo esta interpretación, el relato supondría la falta de visión, el maltrato y los resquemores de la metrópoli hacia sus hermanas de ultramar, percibidas únicamente como fuente de riqueza y desconsiderando, incluso a riesgo de perder todos los beneficios que generaban, la autonomía que demandaban, ¿no? Y con esto me refiero a que recordemos que Cuba estaba demandando también una autonomía, bien, que España tardó mucho en darle, ¿no? España, la metrópoli.
El sentimiento de desarraigo, precisamente, la desestructuración familiar, la rememoración y falta de las figuras maternas en estos relatos, en el relato que nos muestra, por ejemplo, Boroña, muestran la impresión de abandono fraternal de aquellos cuya mayor ansia es regresar al hogar. La historia de Boroña relata los últimos días de Pepe Francisca, pobre indiano cargado de dinero y con el hígado hecho trizas. La imagen del indiano de Boroña se integra en el drama del inmigrante que emigra para abandonar la miseria, ¿no? En busca de mejor fortuna. Pepe parte a las Américas y regresa tras más de 30 años, y cito, invertidos en matarse poco a poco, a fuerza de trabajo, para conseguir una gran fortuna con la que no había podido hacer nada de lo que él quería, curar el hígado y resucitar a Pepa Francisca de Francisquín, su madre. De ahí, fin de cita, de ahí que en su regreso llegue a pronunciar el deseo de morir en el lecho materno como un modo de regreso a las entrañas de la madre tierra. De hecho, el fuerte afán de sobrevivir que había empujado al personaje, cito, al viaje terrible, dejando las entrañas de la tierra de Prendes, es el mismo que lo mueve a regresar para curarse entre lo que dejó cuando se fue, la riqueza de los afectos, el aire natal y el pan amarillo de maíz, la boroña, ¿no?, que su madre le daba y que él, cito también, saboreaba entre versos. Bien, a la par de esta representación que tenemos de Boroña, bien, el indiano que regresaba precisamente a morir a su aldea natal, se encuentra también la del gallego Heraclio Pérez Placer, que también en 1895, y esta es una fecha como muy significativa también, en Contos da Terriña y a propósito del americano va a publicar dos relatos, uno llamado El emigrado, bien, y otro Suicidio, bien, ambos van a compartir con Boroña la ausencia materna y el arraigo a la tierra. Suicidio, precisamente, va a cristalizar, bien, el arraigo a la tierra, va a cristalizar precisamente ese destino, ¿no?, que desean todos los indianos, ¿no?, que es ir a morir a la tierra donde nacieron. Por otra parte, ninguno de los protagonistas de estas historias tardan en llegar al desencanto del hogar futuro con el que se soñó de lejos. Bien, a la irremediable pena ante la pérdida de la madre o emigrante, por ejemplo, se suma en Boroña la avaricia familiar de un cuñado que no hizo fortuna en su paso por América, las migajas de cariño de quien se ha transformado en una codiciosa hermana y un lecho al que el protagonista soñaba retornar y en el que acabará sintiéndose atado. Todo ello da cuenta de la necesidad de una fraternidad solidaria y no interesada, pues esta última impide solventar las preocupaciones metropolitanas y coloniales. La falta de solidaridad fraternal es lo que provoca tanto la mortífera fiebre del protagonista como la de la nación, mientras que la ausencia de la madre y su cuidado a los hijos enfermos implica la imposibilidad de redirigir el pan dorado, ¿no?, ese pan de Boroña con el que el protagonista soñaba, ¿no?, y que ya no puede digerir porque su estómago no se lo permite. ¿Bien? Mientras no lo digiere, también entiende que ya se encuentra solo en esa nación a la que soñaba retornar, ¿no? Se encuentra solo precisamente en ese hogar de los padres. La figura de la madre y el cariño de la familia y amigos que ayudan al cuidado y al mimo del americano que retorna enfermo va a reaparecer y va a ser crucial en el primer tercio del siglo XX. La representación del americano, bien, en ese fracaso vital, bien, nos la presenta también de nuevo Castelao, ¿no?, en esta Cousas da vida. Con esta estampa donde el retornado le dice a su madre
Eu non quería morrer alá, sabe miña nai, ¿no? Yo no quería morir allá. Esta voz de la familia, bien, que se necesita y que no aparece en Boroña a través de esa figura de la madre, sí la vamos a encontrar poco a poco, bien, en los textos del siglo XX. Bien. Vamos a ver cómo la familia forma un núcleo importante en Luz de Domingo o en otros textos como Almas Mortas, textos bueno, de los que vamos a hablar ahora también. La interpretación positiva del indiano benefactor, bien, por ejemplo, en Luz de Domingo, bien, viene acompañada por el papel transformador que lleva a cabo el indiano como agente de oposición al caciquismo. El indiano aparece como un hombre de mundo, honesto y representante de los vínculos posibles entre la tradición y la modernidad, capaz de renegociar con el representante del hombre nuevo, ¿no? Ese representante que ideó precisamente Ortega y Gasset en su imagen de la España vital. Y que sin poder, el indiano, ¿no? Sin poder desasirse de las afrentas a las que la somete el mundo caciquil que rige España, va a estar precisamente entre esos dos mundos, entre el mundo nuevo que va a representar este chico y el mundo viejo que sigue representando el mundo del cacique, ¿no? El historiador gallego José Manuel Núñez Seixas anota en Las Patrias Ausentes cómo el diputado hispano-cubano Rafael María de Labra, en un debate en un debate en el Senado español, reconocía la creciente importancia de los retornados como elemento social, ¿no? Y decía, y pronto serán un elemento político. Así lo daba a entender también Antón Vilar Ponte en los años 20 en su aclamada Almas Mortas, ¿no? Una obra tradicional, regionalista, nacionalista, de autoafirmación regionalista, ¿no? En la que el discurso de renacionalización y sentimiento de pertenencia aparece plasmado, ¿no? En esta obra se ve cómo el cariño sincero de la familia, el apoyo a ese indiano es crucial para que el indiano que viene de Cuba se sienta de nuevo querido en la madre patria, ¿no? Y como, como ese cariño, sin embargo, no llega a establecer un final feliz, ¿no? Puesto que este indiano tiene también ya una familia que trae de Cuba, que quieren retornar a Cuba, ¿no? Y prácticamente él se siente completamente dividido. Va a estar dividido entre una tierra y otra, va a estar dividido también entre lo que pretende hacia la modernidad y hacia las raíces que tiene todavía vinculadas a la tradición, ¿no? Prácticamente la obra termina, precisamente es muy significativa, ¿no? Porque en esta lucha de tradición y modernidad que enfrenta el indiano de la obra, finalmente él va a ser arrollado por un coche que circula a alta velocidad y por un coche por una carreta de vacas, ¿no? Con el que chocan, cogiéndolo a él en medio, ¿no? Concluyo ya porque veo que se nos va el tiempo, bien, diciendo que lo que las diversas producciones culturales expresan acerca de la doble vertiente del indiano invita a indagar en cómo se reformula el mito dentro de su momento histórico de producción. Lo hace en numerosas ocasiones sobre articulaciones complejas que imposibilitan reimaginar una España abierta a procesos de transculturación y solidaria con las ideas y conducta de la figura del indiano como un otro. El indiano aparece en la encrucijada de dos mundos, en la pérdida y
en la supervivencia, en la libertad y en la esclavitud, en la tradición y en la modernidad, y desde esta encrucijada se cuestiona además su supuesta historia triunfal. Su éxito económico contrasta con el fracaso de un proyecto vital marcado por el desarraigo y la soledad de los años de trabajo en otras tierras, y especialmente por el regreso del que pocas veces logra recuperar el respeto y el cariño también de sus conciudadanos. Las representaciones de mayor impacto sociocultural revelan en unas ocasiones los negocios sucios del indiano y hacen hincapié en el robo de energía y explotación humana. En otras, sin embargo, presentan al indiano como inyector de energía y de nuevas ideas a través de sus consejos a los más jóvenes. Y en otras resaltan sus buenas intenciones, pero poco ayuda de evitar la emigración. Finalmente aparecerán otras donde se denuncia la incapacidad peninsular para seguir las propuestas de movilidad social y crecimiento económico que el indiano trae consigo. Su doble vertiente se configura en la mayoría de los casos en el seno de una sociedad donde predomina el silencio y la pasividad de los que desaprueban la conducta del indiano, pero que no se atreven tampoco a enfrentarla, donde rige la avaricia de aquellos capaces al mismo tiempo de vanagloriar, envidiar y echar abajo las buenas, novedosas y transnacionales propuestas de enriquecimiento y mejora comunitaria que trae el indiano consigo, y que tratan, por otro lado, dentro de este mundo caciquil, ¿verdad?, que tratan de invitarlo a aliarse, a perpetuar y a fortalecer el ya establecido sistema de poder que Clarín denominaba precisamente como las telas de araña del caciquismo, que también atrapan en algunas ocasiones al indiano. Bueno, y lo dejo aquí ya. Muchas gracias y podemos dar paso a las preguntas. Muchas gracias, doctora Godón. Para los que tienen preguntas, pueden mandar por el QIA. Ok. Yo tengo ya la primera pregunta de Alfonso Bartolomé. Buenas tardes a todos. Nuria, muchas gracias por la conferencia. Ahí va mi pregunta. ¿Se sabe el porcentaje de indianos de origen converso que llegaron a América y de moriscos? No, pero sería, o sea, por lo menos yo no lo sé bien, pero sería muy interesante verlo. Me imagino que haces esta referencia también por la viñeta de Castelao, bien. No me ha ido todavía por esa vía, pero gracias. Voy a buscarlo y lo pongo en la página web después de esta grabación. ¿Otras preguntas? Bueno, mientras esperamos otras preguntas, una cosa que yo encontré súper interesante de su charla, pensando de una forma comparativa, es que el indiano representa una figura de casi exclusivamente consumo, es un consumidor, un benefactor, alguien que llega a gastar dinero de cierta forma, que me parece bien diferente de algunas representaciones del uso de las fortunas azucareras en Francia y en Inglaterra, que estaban llegando más o menos en el mismo periodo. Entonces yo quería saber si existía más el proyecto modernizador que representaba el indiano, representaba una posibilidad. ¿Incluía de cierta forma un papel productivo o exclusivamente un papel de consumo, de contribuir gasto o ideas sociales solamente? Tenemos varias representaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, la que proponía don Fabián Fabianes, de las Cuestas Altas, ¿no? Era precisamente el de la producción y el de la mejora de estos sistemas precisamente para producir y para establecer
¿no? Sus pequeñas empresas, ¿no? Sin embargo, estas representaciones, al menos, y no estoy diciendo que eso no haya sucedido en realidad, porque en la realidad sí hubo indianos que se fueron en esta dirección, ¿no? Pero en las representaciones del indiano, el indiano benefactor se limita casi a construir bien edificios. Se limita no tanto a establecer grandes empresas, sino a construir más edificios y a ayudar a la gente también del pueblo a través de estas donaciones, ¿no? Que a veces se han considerado un poco peligrosas, ¿no? Cuando se dirigen precisamente al ámbito de la salud, ¿no? Especialmente porque en España el ámbito de la salud pues, requiere que no haya donantes, ¿no? Sino que se maneje por otras vías. Pero en la representación realmente no había demasiados indianos que fuesen en esta dirección de grandes empresarios. Sí los hubo en la historia. Gracias. La próxima pregunta es de Ana Suárez, que pregunta, usted mencionó un cambio en la percepción del apoyo familiar al indiano en el siglo XX. ¿Existe alguna razón económica, social o política en especial que pudo influenciar este cambio? Sí, bueno, prácticamente viene debido a esas pérdidas de las colonias, ¿no? Antes el indiano, cuando llegaba prácticamente las representaciones, era la representación del indiano que no tenía familia, ¿no? Frutos redondos, llega, no tiene familia, tampoco en el caso del cuento de Pardo Bazán, sino que llegan a sentar familia, a querer hacer familia, a querer casarse con lo mejor del pueblo, no porque estén enamorados, sino porque es lo que tienen que hacer para ostentar ese poder, ¿no? O para adquirir también poder. Ese cambio se produce precisamente porque la familia, bien, y la integración del indiano tiene que pasar por la familia una vez que ellos regresan tras las pérdidas de las colonias, ¿no? ¿Cómo hacemos que el indiano se sienta en casa? ¿Cómo dejamos de satirizar a esta figura? Y cómo también rendimos honor a tantos otros indianos, bien, que no eran esclavistas, que no eran negreros, que no eran explotadores y que querían llegar a España también y abrir sus negocios, abrir sus empresas y ayudar in situ a la gente también de la península, ¿no? Entonces, el apoyo de la familia era crucial en ese sentido. Perfecto. La próxima pregunta es si se sabe el origen de la palabra indiano, ¿por qué se conocen así a través de la historia? Bueno, lo que yo sé es precisamente porque venían de las Indias, ¿no? Entonces, quien venía de las Indias era el indiano, ¿no? Esa es la explicación más básica que tenemos. Ok, la próxima pregunta es, Irene Gómez pregunta si puedes hablar un poco más sobre la conexión que tú propones entre la imagen exterior e interior de España y la figura ambigua del indiano. Entre la imagen exterior e interior de España. De España. Me imagino, no sé muy bien si entiendo la pregunta, Irene, pero me imagino que es la imagen, no sé si entiendo muy bien la pregunta, la imagen interior del indiano en España, la imagen exterior. Bueno, la interior estaría viendo que sufre precisamente ese cambio, ¿verdad? De imagen negativa a la imagen positiva. En el exterior, no sé si te refieres a cómo las colonias, ¿no?
veían precisamente al indiano. La mayoría de los indianos, una vez que se pierden las colonias, salen, ¿verdad?, de las colonias. Unos se van para España, otros no, ¿no? Otros de hecho vienen para Florida, ¿no? Y empiezan aquí a negociar y empiezan a abrir grandes tabacaleras también con el negocio del tabaco. Dentro de esa imagen exterior, si es eso a lo que te refieres, ¿no? La imagen del español justo en fin de siglo era la imagen también de alguien que venía a negociar y que venía precisamente a como un emigrante más, ¿no? Especialmente tras la pérdida y tras la guerra que había entre Estados Unidos y España. Probablemente no estuviesen aquí muy bien vistos, pero sí se fueron abriendo camino, ¿no? Aquí. También como inmigrantes. No se les consideraba, de hecho, grandes millonarios aquí, ¿no? Sino más como ese inmigrante que trata de abrirse camino, ¿no? en ese hacer las Américas. Cierto. Otra pregunta es, espera. Erica Sutherland dice, muchas gracias por hacer esto en tiempos de pandemia, así nos mantenemos vivos, lo que yo creo es muy importante. Y ella pregunta sobre el tópico de la ostentación del indiano. ¿No habrá algo de querer reivindicar su falta de estatus social a pesar de sus caudales? Sí, por supuesto, claro, el indiano es el nuevo rico, ¿no? Es ese emblema del nuevo rico, del personaje que sale sin ser don, ¿no? Y ahí yo creo que Clarín lo hace muy bien porque enfatiza mucho esa vuelta a través de quien sale sin ese título y quien regresa con ese título, con el título de don, ¿no? Evidentemente el indiano se va a tener que enfrentar a gente de la nobleza, bien, y a gente, bueno, pues a los caciques también del pueblo, ¿no? Y en lo que busca el indiano, y me estoy precisamente acordando de esa familia Páez, de la regenta, es precisamente la integración dentro de las altas clases sociales, ¿no? Esa es su obsesión y de ahí precisamente que en estas construcciones arquitectónicas siempre ponga esa torre grande, ¿no?, de ostentación de poder precisamente para visualizar, ¿no?, lo grande que él es también, ¿no?, como fuerza de poder y como personaje que también tiene ahora un capital que, recordemos, la nobleza a finales del siglo XIX estaba empezando a perder, ¿no? Entonces hay esa negociación entre los nuevos ricos y la nobleza. Y el indiano, por supuesto, queriendo siempre estar, o queriendo siempre no, en la regenta queriendo estar al lado de los ricos. En Pérez de Ayala, por ejemplo, lo tenemos al lado como del pueblo, se representa dentro de esta imagen positiva, ya pues manteniendo conversaciones con todos los del pueblo, pero aún así también con los grandes representantes del pueblo, políticos, médicos, eso nunca falta, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero hay varias preguntas que no tuvimos tiempo de responder, pero doctora Godón va a responder a esas preguntas que van a ser publicadas, las respuestas junto con la grabación de su presentación. Yo quiero agradecer a doctora Godón por una presentación súper interesante y agradezco también la asistencia y todas las preguntas muy interesantes que ustedes mandaron. Y espero que acompañen en futuros eventos de esta serie Descubrimiento en Acción. Que tengan una muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias a todos y buenas tardes y gracias también por estar aquí.